Muchas gracias por la sintonía que nos brindan. Estamos ya nuevamente de manera frecuente, periódica, haciendo Machine Mishu, y saludarles siempre a los amigos, amigas que se comunican con nosotros y nos piden y nos solicitan temas. Realmente hoy tenemos un tema que nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo, pero antes de esto, pues invitarles, ¿no?, a suscribirse en Munay TV. Somos Machine Mishu y tenemos cosas para aprender sobre todo. Y de hecho también estamos en una campaña de emprendimientos en la medida en que este tiempo de pandemia, este tiempo de dificultades económicas, pues necesitamos darnos la mano. Y si usted quiere promocionarse en este espacio, también comuníquese con nosotros. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es el virus en Otavalo y la invitada especial que tengo es la doctora Tamia Lema Muenala. Déjeme decir que me sorprendió, bueno, Callarinapa, Shuknapaita Charipashun Mashu. Bueno, ali charipashunchi tukuya taita mamakuna, yo pechani kaima kayamushkamanda, kaipi parlashpa katingapa. Muy buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí en Machine Mishu, un programa que lo he venido viendo hace tiempos también. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Pues hacemos un legado de entregar información, sobre todo a la gente que nos mira, está afuera. Por eso les invitamos a que se suscriban, nos acompañen con darnos likes, escribirnos sobre temas que quieren vernos. Y obviamente tenemos esa pasión para hacer comunicación desde muy jóvenes, la verdad. Pero bueno, la invitación a la doctora Tamia Lema lo quisimos hacer desde mucho tiempo porque cuando seguimos trabajando y estuvimos en el municipio de Otavalo en plena etapa de la pandemia, pues usted asomó como la directora distrital de salud 10D02, ¿no? La sorpresa es muy jovencita enfrentándose a un problema bien grande. ¿Dónde empezó a estudiar? ¿Cuáles son sus inicios académicos? Vale el concepto, decirlo así. Ya, bueno, yo empecé mi año escolar en la escuela Raúl Pavón Mejía. Estuve ahí desde primero de básica prácticamente. Yo fui, al igual que la escuela, evolucionando y formándose. No sé si usted tal vez conoce la escuela Raúl Pavón Mejía. Es la Bajay, la Bajay. Sí, la Bajay. Claro. Al inicio solamente había lo que es la parte escolar. Después, cuando ya pasamos al colegio, fueron construyendo la parte del colegio. Estuvimos hasta décimo año. Y después pasamos al colegio Jacinto Coyahuaso. Ahí saqué el título de químico biólogo y posteriormente el título de médico general en la Universidad Central del Ecuador. Ya, de la Universidad, de gloriosa Universidad Central del Ecuador, en donde también estudié, y eso es, digamos, un valor agregado que los jóvenes no lo han probado, ¿no? Hoy la nueva camada de jóvenes profesionales quichuas, pues pocos han salido de la central, ¿verdad? En El Dorado está la Facultad de Medicina. Le decía que me sorprendió porque realmente estos cargos de directores públicos son cargos políticos. ¿Cuál fue el vínculo que le llevó a usted a su temprana edad? No le vamos a preguntar la edad porque sé que a las mujeres no les gusta que le pregunten la edad, pero muy jovencito usted llegó a ser directora de salud de esta parte de la provincia. No importa, a la final la edad, si sigue, mientras más edad se va adquiriendo mucha más experiencia. Ahorita tengo 28 años. ¿Ya? Entonces, jovencita. Prácticamente. Yo casi siempre, desde mis inicios, siempre he tenido como un legado de parte de mi mami, que siempre ha estado en la parte de la salud. Claro. Entonces, desde la enfermera Mercedes Muenala. Sí. Y su papi Manuel Lema de Cañar. Sí. Son mis amigos.
Sí, prácticamente mi mami fue la primera enfermera de la comunidad de Gualapuro, fue la primera profesional. Al igual que mi papi, fue el primer profesional del pueblo Cañari, que prácticamente sería de Biblián, de una comunidad que se llama Cochahuayco. Entonces, desde el inicio sí tuve bases más o menos tanto en esta parte social como en esta parte de la salud. Y prácticamente también todo esto empezó en el Jambiwasi. Mi mami trabajaba en el Jambiwasi. Ahí tuve también, o siempre fui creciendo y viendo algunos médicos que se desarrollaron, médicos quichuas, por ejemplo de Peguche, el doctor José Terán, de Calera, el doctor José Velázquez, que siempre más o menos fueron como una guía o con quienes yo convivía desde pequeña para poder... Y acompañaba a su mami y estaba entre médicos. Entre médicos más Entonces, o menos. Desde muy chiquito usted ya dijo quiero ser médica. Prácticamente sí, por eso digo, de parte de mi mami siempre fue la parte de la salud, en cambio de mi papá fue como la parte social. Entonces ya estudié medicina, formamos un grupo. Yo no soy parte de los fundadores, pero los fundadores son algunos médicos, enfermeras, IPKS, que es el Instituto de Profesionales Quichuas de la Salud. Esto creo que empezó el doctor Marco Lima, ¿no? ¿O quién? Empezaron el doctor José Terán, él es pediatra, el doctor José Velázquez es oncólogo, el doctor Marco Lima, que justamente es laboratorista, la licenciada Mercedes Buenala, que sería enfermera, y la licenciada Matilde Farinango. Ya, de Natabuela. De Natabuela. Anatico, claro. Sí, prácticamente ellos son los que empezaron a formar todo esto del IPKS. Empezaron como 5 personas al inicio, al momento somos ya más de 40 profesionales de la salud. Y me decían que hay de las amplias especialidades, o sea, no son solo médicos generales, sino son especialistas, ¿no? No, sí, últimamente ya se va viendo más profesionales quichuas de zonas, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Existen reumatólogos, genetistas, urólogos, existen pediatras, oncólogos, y existe una diversidad de ramas al momento. Pero todavía tenemos que seguir trabajando y más que todo formar equipos de trabajo. No vamos a avanzar en esto porque tengo pendiente grabar con ellos. El doctor José Terán me dijo, también José Velázquez, por lo de la pandemia se detuvo esto, pero seguro que vamos a hablar muy bien lo que hacen esa gestión comunitaria. Claro. Vamos a centrarnos un poquito porque usted viene de una experiencia. Esta pregunta, ¿cuál fue el vínculo que usted le hizo llegar como directora de salud? Justamente este IPKS sí tiene que ver mucho, que yo haya llegado al distrito de salud, por eso era más o menos la historia. Prácticamente cuando ya nombraron el nuevo coordinador zonal aquí en Imbabura, él buscaba médicos, y médicos que sean asociados o que sepan tanto la parte quichua y que sean profesionales de la salud, y en eso contactaron al IPKS. Y dentro del IPKS se consultó y dieron mi nombre para poder ser o representar a la dirección distrital en este caso. Cabe recalcar que yo al momento no represento ningún partido político, fue mucho más por este tema del IPKS, del Instituto de Salud de Profesionales Quichuas. Sabe que nosotros los comunicadores, los periodistas siempre indagamos esto, y yo tenía otra versión. ¿Quiere escuchar la versión que me dieron? Dígame. Me dijeron que usted fue nombrada directora de salud porque el ministro de salud, que ahorita se me va el nombre, fue su profesor. No. ¿No? Él fue, perdón que me ría, él fue es profesor de la UDLA, no, prácticamente como digo, eso fue la historia. Ellos querían una profesional que sea de parte de la salud y que sepa tanto el ámbito comunitario como la parte urbana, se podría decir. Pero miren, entonces, para que vean que nosotros nos equivocamos también. Yo ya tengo, eso. Claro, entonces tengo muy poca experiencia, tengo que admitirlo, pero ya he venido más o menos trabajando en algunos ámbitos, y esta fue la razón por cómo entré al distrito de salud. Estos meses que vivió al frente de la dirección ganó bastante experiencia, ¿sí o no? La verdad sí. Sí, ¿no? Vamos con las preguntas que tengo. A veces pueden resultar difíciles, pero déjenme decirle que sí, hemos estado en reuniones juntas y sí vale la pena que las comunidades, nuestro pueblo conozca qué pasó. El Ministerio de Salud estuvo preparado para una pandemia como la que estamos viviendo. Ahorita existe, como todo el mundo ya sabemos, existe una crisis tanto económica como sanitaria al momento. La pandemia todavía no pasa. El hecho de que quiten el estado de excepción no quiere decir que la pandemia ya pasó. Aún seguimos en curvas de ascenso.
Entonces tenemos que seguir trabajando en ese aspecto y también concientizar a la población de que la pandemia no ha pasado, todavía Obviamente. sigue aquí la enfermedad. Ya la mayoría de las personas nos hemos contagiado, pero todavía seguimos en esa fase de contagio. Bueno, principalmente fue un reto muy grande. Estaba consciente de todo lo que lo que entraba a ser. Estamos en una crisis económica y también una crisis sanitaria. Teníamos dificultades en cuanto al presupuesto, no se había asignado casi nada a lo que es el tema de la pandemia. Por eso, más o menos estos 3 cortos meses, lo que más nos enfocamos es en la parte como de gestión, para poder principalmente priorizar y salvar la vida de las personas. Y en lo que más me enfoqué y nos enfocamos como equipo de dirección distrital fue en gestionar las prendas de equipos de protección, las pruebas rápidas, los cercos epidemiológicos. ¿Ante quién gestionaban esto? Aquí también cabe mencionar y agradecer también a la empresa privada del Cantón de Otavalo, también como Antonio Ante. Ellos siempre estuvieron dispuestos a colaborar, como también a la alcaldía de Otavalo, como de Antonio Ante. Siempre estuvieron predispuestos a trabajar, nunca nos pusieron ninguna traba y cualquier cosa que nosotros, como éramos la mesa técnica 2, los líderes de salud, siempre estuvieron predispuestos a trabajar. Esto no va a ser muy comprendido por nuestra ciudadanía, que exigía desde cosas que tenían razón hasta cosas absurdas, digamos, que realmente sí hubo gente e instituciones que dieron una mano desinteresadamente y siguen dando una mano para superar esto que viene de una crisis. No vamos a ahondar porque no estamos en un tema político, pero sí es necesario saber, usted como directora, ¿cuáles son las directrices principales que le daban desde el Ministerio de Salud para enfrentar esto y sin recursos? Bueno, teníamos un pequeño presupuesto, pero no era suficiente. Aún así, con las gestiones nunca fue suficiente para entregar los equipos de protección personal a los 2 cantones, tanto de Antonio Ante como de Otavalo, porque en realidad son más de 600 personas que están dentro en salud. Porque prácticamente incluyen 20 centros de salud, un hospital básico que es Antonio Ante y el Hospital San Luis de Otavalo. Que el Hospital San Luis de Otavalo tiene su autonomía propia, su propio departamento financiero, pero aún así se tuvieron que trabajar para hacer algunas gestiones. En lo que más me enfoqué fue en los equipos de protección personal para los trabajadores de salud, las pruebas y, como le manifestaba, los cercos epidemiológicos. Las directrices que el Ministerio de Salud nos daban más bien fueron en el tema de protocolos de manejo de COVID, el protocolo de manejo de cadáveres, fue mucho más técnico. Usted se apegó más a la técnica, o sea, es una médica que sabía el tratamiento de enfermeros, pero este tema de ser ya directora o administradora de un tema así, ¿le causó alguna dificultad de entender la fase administrativa? Tiene que centrarse en técnico porque tienen que firmar cosas, porque si no se firma esto no se puede sacar esto, etcétera, ¿no? Es difícil esa parte, ¿verdad? Sí, lo bueno es que el equipo distrital 10D02 ya vienen trabajando algún tiempo, es un equipo ya consolidado, son equipos, por ejemplo, el Departamento Financiero, Vigilancia Epidemiológica, Promoción, son equipos que tienen amplia experiencia y cuando cualquier director que va, ellos sí ayudan a encaminar, sí se forma un equipo de trabajo. También cabe mencionar que en esta parte también siempre existen ciertos rezagos de racismo también dentro de lo que es el distrito. Yo la verdad, así fuera de todo esto, no había sentido así mucho el racismo en sí, pero sí hubieron ciertas cosas que, no todos, ¿no? Obviamente, como digo, es un equipo consolidado, trabaja muy fuerte, ellos saben, y por eso cualquier director que entre se va acoplando y se puede seguir trabajando. ¿Usted, siendo directora, sintió esto que llama usted racismo? Con un pequeño grupo sí. Podría decirse que sí. ¿De funcionarios internos o externos? De funcionarios internos, más que todo por el hecho de, yo asumo que por el hecho de ser quichua, rural, tal vez joven e indígena más que todo. Ya no le querían hacer caso y todo, ¿no? Sí, pero como digo, fue un grupo pequeño. Pero se siente, claro, efectivamente. Sí, de estas cosas siempre hemos vivido y claro, seguiremos viviendo porque las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Seguimos intentando aportar en que las condiciones cambien, pero es difícil realmente. Hoy seguimos viviendo una pandemia realmente y me interesa saber, ¿usted conoce con su experiencia si el gobierno un poco tiene
indicios de algo de inversión pública para dedicar en los siguientes procesos del COVID ahorita, de la pandemia que vivimos? ¿O vamos a seguir en esa misma línea que era la que usted conoció? Yo más o menos ya del distrito salí hace un mes y algo de días. Hasta el momento que yo estaba, habían procesos para contratación, por ejemplo, de médicos y paramédicos, que son los que se necesitan en los hospitales. Yo ahorita a estas alturas mayor detalle tal vez de algún otro proceso de inversión que hayan tenido, no sabría decir, pero hasta ese momento eran los procesos de contratación. No vamos a decir siempre faltó personal, realmente en el mundo es que faltó personal porque esto nos cae de imprevisto, digamos. Pero obviamente sí hay cuestiones que pudieron, digamos, la historia juzgará, pudieron ser mejor en este tratamiento, ¿no? Yo hablo desde el Estado, desde el gobierno, desde las instancias de decisión superior. ¿Usted sintió eso también? En la parte, más que todo, vuelvo a enfatizar, para mí lo más importante es salvar vidas. Para eso nos hemos formado como médicos, hipocrático. Nos hemos formado para esto. Siempre mi prioridad fue los equipos de protección personal, siempre fue la prioridad igual las pruebas y los cercos epidemiológicos. Se trabajó más que todo en esos tres ejes. Claro, es cada director un poco ve por su personal. Yo igual con mi gente que trabaja en comunicación, pues obviamente hablamos de eso. Yo protejo a mi gente porque son los que producimos y tenemos que sacar los productos, ¿no? Una de las cosas que también me interesaba conversar con usted es el tema de las estadísticas que existen, ¿no? Es muy fundamental tener unas estadísticas para saber qué se hace. ¿Cómo trabajaron, cómo respondió su personal cuando usted fue directora con el tema de las estadísticas? Bueno, al inicio cuando recién entré no teníamos pruebas. Ese fue nuestro mayor problema que tuvimos, obstáculo que tuvimos al inicio. No habían pruebas. Me acuerdo que empezamos con 11 pruebas de PCR. Las 11 pruebas se podían mandar a Quito, al INSPI, las cuales regresaban de 5 a 7 días después. Y como eran retornables, nos enviaban y seguíamos trabajando con las mismas. Y aquí el aporte de la empresa privada con la que empezamos a trabajar y conjuntamente con los municipios nos ayudaron con la donación de las pruebas rápidas, las cuales nos sirvió bastante para el tamizaje. Como ustedes habrán dado cuenta, de más o menos de 35 que nos manteníamos, subíamos de 1 a 80, subimos de 1 a 100. Y eso espantaba a la gente, ¿no? Pero eso asustaba a la gente, pero eso era también porque ya conseguíamos mucho más pruebas. También aquí igual agradecerle a la Fundación Tandana, quienes nos ayudaron para las pruebas de PCR también, y trabajamos también con la Universidad Católica del Ecuador y con la Universidad San Francisco de Quito. Entonces de ahí es cuando la estadística empezó a subir, mientras más pruebas hacíamos, subían mucho más. Ya, es fundamental el tema de la estadística porque si bien usted dice esta subida de los contagiados y ponía muy nervioso a la ciudadanía, esto implicaba varios puntos, ¿no? El uno, saber la verdadera situación que vive la ciudadanía y segundo, también la toma de decisiones. Pero un tema que también a usted le escuché decir, no es la estadística real la que el ministerio puede tener. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se puede explicar eso? Una, no es estadística real porque no se puede hacer la prueba a todo el mundo. Mínimo se podría hacer al 1% para tener más o menos una idea de cómo está afectada la población. Una idea, ¿no? Una idea. Que es solo una idea. Y por otra parte también el hecho de que la prueba no era instantánea, nos entregaban después de 5 o 7 días, las estadísticas ya no eran reales. Claro. Entonces siempre era como un rezago de 5 a 7 días para poder empezar a tomar cualquier decisión. Por supuesto, pero esto también tenía que ver en el tema de que hay mucha gente, sobre todo en comunidades, que estaba siendo contagiada con el virus, pero tampoco quería hacerse la prueba, o tampoco quería hacer un acercamiento con el personal del Ministerio de Salud. ¿Cómo lo sintió esto? Bueno, nosotros empezamos a hacer las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas más que todo nos servían para un tamizaje, más o menos para hacer un aislamiento, un cerco epidemiológico lo más rápido posible. Pero después se tocaba confirmar con la prueba del PCR. Muchas veces a la gente el tiempo que nos tardábamos, 5 a 7 días en dar los resultados, es lo que les molestaba en cierta forma. Y de la misma manera no teníamos suficiente medicación.
Entonces la gente, o muchas veces esta parte de la gente como que sí tenía un poquito de conflicto. Por ejemplo, son pacientes asintomáticos, pero querían medicación. Entonces toda la patología o el manejo del COVID es dependiendo de la sintomatología de las personas. Igual en las comunidades, más que todo, sí tuvimos cierta resistencia por el hecho de que no querían que les llevemos al hospital, porque usted sabe que el protocolo del COVID es una vez que llega al hospital, los médicos se encargan, las enfermeras se encargan, pero el familiar no puede ingresar porque tiene un alto riesgo de contaminarse. Entonces todo más que todo también es la desinformación y el miedo que hubo en las comunidades y que hay hasta el momento todavía. Existe mucho miedo y una resistencia de ir al hospital, y por eso también hay muchos casos en los que ya las mismas comunidades con las plantas naturales, por ejemplo, se han ido curando de poco a poco, pero también cabe destacar en esta parte que el 80% son casos leves o asintomáticos que sí se van a curar. El 15% son pacientes que pueden necesitar algún tipo de medicación o hospitalización, y el 5% son pacientes que van a necesitar UCI. Ya. El UCI es cuando les entuban, ¿no? Que les entuban. Un protocolo muy técnico, digamos, muy médico, ¿no? Claro. Y más que todo, esta pandemia no es que se va a ganar en el hospital o cuando haya más camas para ventilar. Esta pandemia se gana en cada comunidad, en cada casa, en cada familia. Si yo me contagio y yo sé que voy a contagiar a 4 personas como mínimo, no salgo. Y si salgo a la tienda ya por necesidad, si no hay nadie que me ayude, pero siempre utilizo lo que es la mascarilla. Entonces también depende mucho también de nosotros, como cada persona, poder cuidarnos y protegernos contra esta enfermedad en este momento. En cuanto al número, se dice, por ejemplo, que de lo que tiene el ministerio, y dice este día, por ejemplo, Otavalo, hoy amanecimos con 613 contagiados. Para acercarnos a la realidad, hay muchos, he escuchado en noticieros también, que hay que multiplicar por 5, por 8. ¿Cuál es un poco, según su experiencia, que ya ha estado en territorio usted, para acercarnos a la verdad? ¿Cuál sería la fórmula para multiplicar y saber cómo estamos acá en Otavalo? Aquí en Ecuador, la forma en Imbabura que se utiliza es por 4. Por 4. Por 4. Entonces, es decir, 600 en Otavalo. Multiplicamos por 4. Es más o menos la cifra que tenemos, pero de las pruebas realizadas al momento. 600 son de las pruebas realizadas. Pero para saber lo real, multiplicamos por 4. Y ese es el tema que hay que sentir, es decir, Otavalo. No tenemos 600 infectados, como dice el Ministerio de Salud, son 2.400 infectados, que muchos son asintomáticos y siguen contagiando, y de hecho el número va a seguir creciendo. ¿Cómo empezar a detener o bajar? Porque se habla de la curva alta y luego la curva inclinada que se mantiene. Según su experiencia, ¿cómo hay que empezar a detener esta curva? En este momento ya estamos en una transmisión comunitaria. Y es aquí en Otavalo. Aquí en Otavalo. ¿Qué significa esto de la transmisión comunitaria? Significa que ya no, que está en todas partes, que no sabemos qué persona está contagiada. Entonces, al inicio, cuando recién empezaba la pandemia, si hubiésemos tenido suficientes pruebas, hubiésemos hecho la prueba y dejarles completamente aislados, se podría. Pero también toca ver la realidad de Otavalo. Otavalo es un cantón en el cual la gente siempre se está movilizando. Tenemos muchos comerciantes, por ejemplo, a las comunidades vienen de lo que es de Quito, vienen de Guayaquil, entonces sí se hace mucho más complicado. Pero en este momento es transmisión comunitaria, por lo tanto es el uso de la mascarilla, el distanciamiento más que todo. El lavado de manos. Y el lavado de manos, efectivamente. Sí, hay que entender que el contagio es a través de la gotícula, ¿no? Si yo estoy contagiado, de pronto me saco la mascarilla y aquí dejamos una gotícula, alguien viene y puede coger con la mano sin lavarse, puede contagiarse. Puede contagiarse. Ese es lo fundamental. ¿Hay otra forma de contagio, doctorita? Existe, pero es muy raro, por heces, pero es un porcentaje muy pequeño, fecal oral que se llamaría. Pero es muy bajo los casos. Más que todo son por las gotitas de flujo o las gotitas de babitas que botamos al momento de hablar, cantar, gritar, o simplemente al momento de estornudar. Vamos dejando todo el virus en lo que son nuestras manos. Como bien lo manifestó, tocamos, viene alguna otra persona, lo toca y simplemente se lleva la cara o los ojos. Claro. Me está diciendo que deje de cantar, entonces va a dejar de cantar para no contagiar, ¿no? Pero también toca darse cuenta que para que una persona
contagie tienen que estar mínimo o menos de 1 metro. Por Sí, eso siempre el distanciamiento de los 2 metros. Los 2 metros que se mantienen, nosotros mantenemos, aunque como usted sabrá, fue parte de esto, ya fuimos contagiados, estamos en proceso de recuperación y esto es bueno en la medida en que podemos, el anterior programa que hicimos algo de nutrición, educar a nuestra gente para no caer en muchos errores que tenemos, ¿no? Como dije, yo me confié y ese fue el motivo de mi contagio real. Otro tema que me gustaría topar es lo que usted también vivió y nosotros cuando somos contagiados lo sentimos en primera línea, ¿no? Y entendemos en algo al Ministerio de Salud, el ocultamiento de dónde está el enfermo contagiado por el COVID, porque sí existe una discriminación. Cuéntenos cómo es esto. Bueno, primero se parte del hecho de la confidencialidad. Justamente usted mencionó hace un momento el juramento hipocrático y de la misma manera cada paciente es un mundo diferente y cada paciente tiene su propia privacidad. Yo siempre traigo a cotación un ejemplo de un paciente positivo de VIH. No va a querer y tampoco es ético de nuestra parte avisar a todo el mundo que es un paciente positivo de VIH. Ya. Es lo mismo con el coronavirus. Es su sintomatología, es su enfermedad. Por lo tanto, nosotros, bueno, médicos y personal de primera línea, tienen la obligación de la confidencialidad y es un derecho también del paciente. Sí. Pero por otra parte también está este tema de queremos saber dónde están los pacientes contagiados para cuidarnos. Pero sí tuvimos algunas experiencias un poco delicadas en las cuales, por ejemplo, sabían de quién era positivo porque se escuchaba voces, todo el pueblo, todo el lugar lo sabía. Incluso pusieron unas cintas fuera de la casa, como un cerco que decía peligro, no pasar. Los vecinos. Los vecinos, Claro. Ellos hicieron eso. Entonces, una persona que está contagiada de COVID, encima de que está con sintomatología, está con fiebre, dolor muscular, se siente débil, y encima de que vengan a atacarle de esa manera, o que simplemente no quieran pasar por su casa, porque piensan que por pasar por la vereda de la casa o por llegar y golpear la puerta se van a contagiar, todo eso también afecta psicológicamente. Y al afectar psicológicamente también baja lo que es la inmunidad. Y al bajar la inmunidad podemos tener mucho más complicaciones. Y esto se vive a diario, o sea, lo vemos, ¿no es cierto? Igual un médico que esté en contacto con alguien, hoy los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud está en contacto con los contagiados del COVID y realmente sienten esa discriminación. Sí, usted sabe que los médicos siempre hemos sido vistos como los héroes, pero al momento de que ellos saben que están con pacientes COVID, prácticamente las personas se hacen a un lado o nos hacen a un lado, empezando desde la familia misma. Hasta Sí. en la propia familia llegamos a la casa, atendimos a un paciente COVID. No, primero báñate y después desinféctate y después entras. Entonces, igual los vecinos, se llegó hasta ese punto. Entonces, igual los médicos también, la carga psicológica que tenían, el estrés, la parte emocional que tenían también fue muy alta, al igual que los pacientes. Esa parte no fue reconocida por nadie y esta vez sí es de dar un agradecimiento a todos los médicos, enfermeras, técnicos en atención primaria de salud, laboratoristas, todo el personal de salud que siempre estuvieron al frente. Sí, miren, nosotros que hemos sufrido digamos, este virus, que hemos sido contagiados, y obviamente yo quiero agradecer ahora a mis amigos médicos que estuvieron pendientes de mí y que me recomendaban primero su preocupación y luego su experiencia para ponernos bien, porque no era solo yo, sino mi familia, pues en ese proceso también sentíamos eso y hoy lo sentimos porque la gente se enteró que estábamos contagiados, digamos, ¿no? Pero si nos vemos con alguien que viene de frente, como ya saben que estamos o pasamos el proceso, se hacen a un ladito, ¿no es cierto? Sí, esto es latente y esto es discriminación. Sí, efectivamente. Igual, mi familia nos contagiamos también. También usted. También mi persona. Yo solamente tuve 2 días de sintomatología. Afortunadamente ya estamos mucho mejor. Pero igual los amigos, igual como que se alejaron un poco. Pero la familia es la que siempre va a ayudar en esta parte, siempre con la familia. Y más que todo decir también a la audiencia que, bueno, manifestar que el 80% somos pacientes asintomáticos o sintomatología muy leve, que sí nos vamos a curar la mayoría, todo depende de la inmunidad, de la carga viral, la parte psicológica, también en la familia y también el hecho de estar con el ejercicio, movilizándonos.
muy mala idea si yo me contagio de COVID quedarme acostada, porque eso disminuye la función pulmonar, por lo tanto seguir caminando. Eso más que todo, y manifestar que igual el 15% son la sintomatología leve a moderado y el 5% que es UCI. Yo le cuento que no pude hacer ejercicio. Realmente me sentí tan débil que no pude hacer ejercicio. Intenté, pero sí hice un poco de yoga y meditación, que sí me ayudó bastante, ¿no? Eso más que todo. Y por otra parte también, igual en las comunidades se sabe que prácticamente en la mayoría, sí, ya algunas comunidades ya han ido como saliendo de todo esto, lo del COVID. Todavía, como vuelvo a manifestar, existen muchas personas que todavía falta contagiarse, pero también las plantas naturales, la medicina occidental ha ido ayudando bastante en este tiempo del COVID. Ya, un poco el tema del tratamiento ya en sí, sabiendo que el virus es un virus nuevo que está mutando y que realmente, decía por mis amigos médicos, me decían, entiende que no existe medicamento para el virus y el antibiótico que te dan simplemente te ayuda. Prevenir. ¿Cómo es esto? Solamente el antibiótico que nosotros administramos es para prevenir las infecciones o tratar una sobreinfección por algún tipo de bacteria. El virus tiene sus ciclos como la gripe, tiene que nacer en algún momento, tiene que alcanzar su pico y después va muriendo. Pero todo esto depende de la respuesta de nuestra inmunidad y de nuestro cuerpo para poder curarnos. Ya. ¿Y los analgésicos qué hacen? Porque lo que dan es antibióticos y analgésicos, no dan nada más. Es la sintomatología, lo que se trata es la sintomatología. ¿Ya? Por eso yo recalco bastante en el tema de no quedarse tal vez acostado, sino tratar de caminar. No estoy diciendo hacer ejercicio, gimnasia, no, sino más bien caminar unos 5 o 10 minutitos, ejercicio de respiración. Eso sí hice, ejercicios de respiración. Estar lo más alegres posibles, siempre en familia, eso es más que todo. Sí, yo lamentablemente cuando estaba en mi cima tuve 3 noticias fatales que bajaron mis defensas. Fue algo muy duro y bueno, esto he comentado en mis espacios de amigos, he dado mi testimonio en medios de comunicación, esperando que esto sirva a mucha gente, ¿no? Pero también toca ver aquí los grupos de vulnerabilidad. Por ellos es que nosotros los jóvenes o tal vez los asintomáticos tenemos que cuidarnos, porque un paciente mayor de 60 años, un paciente que tenga alguna vulnerabilidad, que tenga obesidad, que tenga algún tipo de enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes, el hipotiroidismo o cáncer, ellos son mucho más propensos a que su cuerpo no responda con la misma inmunidad que nosotros los jóvenes y sobre todo los adultos mayores. Y es por eso que tenemos que cuidarnos mucho más, ponernos la mascarilla para no exponer a nuestros adultos mayores. Sí. Usted sabe que prácticamente si esta pandemia quiere acabar con nuestros mayores, se va toda la sabiduría. Obviamente, es algo que yo una vez hice un post en el Face y la gente no entendía, ¿no? Yo dije, ¿qué tal si el virus fuera al revés, ¿no? Que atacara a jóvenes, a niños y jóvenes y nosotros los mayores tuviéramos que depender para cuidarles, ¿no? Quizás la juventud no entendió esos mensajes y obviamente esto se vivió en el Inti Raymi mismo, que fue producto de nuestra mayor contagio, porque Cotacachi, de lo que conversaba con gente que tengo ahí conocidos, obviamente sí se produjo un gran contagio en el Inti Raymi de Cotacachi, ¿no es cierto? Aún existe bastante, no sé si decirlo, resistencia a creer en la enfermedad o simplemente un quemi-importismo, más que todo de parte de nosotros, de los jóvenes. ¿Es una simple gripe o no pasa nada? O simplemente, como en mi comunidad, dicen, no, todavía nadie se ha muerto por COVID aquí. ¿Es verdad? Entonces, es una parte que también sí nos toca trabajar y concientizar. Esa es la parte que nos falta trabajar bastante todavía. Hablemos del medicamento alternativo, el que están usando en nuestras comunidades. ¿Cómo está actuando este medicamento alternativo? Que son, a nosotros, yo agradezco la hermana de un compañero que fue enfermado, vino a dejarnos así un costal de plantitas, ¿no? Y que haga esto, que tome así, que le mezcle así, y realmente lo hicimos, ¿no? Y sí, ¿cómo actúa el medicamento alternativo, nuestro medicamento ancestral? Bueno, o sea, prácticamente yo, mucha experiencia en esto de las plantas, no sabría decirle, pero en la experiencia que he visto mi mami que utiliza las plantas, por ejemplo con mi papá,
Mi papá empezó con fiebre y al momento que empezó con fiebre, y he escuchado testimonio de mayoría de las comunidades y en la parte urbana también, que utilizan lo que es el sambo. El sambo, ya sea directamente el zumo o sea asándolo un poco y la mitad crudo. También tomé eso. También tomo. Y la mayoría de las personas lo utilizan, pero también tiene una lógica, Claro. porque el sambo es un alimento fresco. Y Ya. si yo estoy con fiebre, si Que tengo esa calor por temperatura dentro, alta, sí. que es una temperatura alta, yo tomo algo fresco y eso más o menos va equilibrando lo que es nuestra temperatura corporal. Pero eso es lo que está salvando realmente, ¿no? Nuestras comunidades están tomando cualquier cantidad de infusiones y hay mucha gente que dice, ve, tal persona de tal comunidad está salvando y con puro plantitas. Pero también que, bueno, la persona que hace eso también tiene que tener experiencia, ¿no? Nuestros mayores, ellos tienen experiencia con todo esto de las plantas. Ellos saben qué plantas son calientes, qué plantas son frías, qué plantas son templadas. Porque imagínense un paciente que esté con fiebre y yo le doy agua de canela, le puede incluso provocar hasta convulsiones porque aumenta la temperatura corporal. Vuelvo a enfatizar aquí, nuestra medicina tradicional, ancestral, lo tenemos desde muchos años, nuestros mayores lo saben, lo hemos utilizado. Nosotros tenemos el mal viento, tenemos lo que son los espantos, mal de ojo. Hemos venido, ellos tienen experiencia, pero también cabe recalcar que el 80% nos vamos a curar. Claro, sí, eso es lo que decía mi hijo, el matemático. Decía, no, tranquilos, que si estamos mal de salud, sufrimos, pero si no, dejemos que pase y nos vamos a curar. Eso decía él, ¿no? El 80%. Creo que estamos dentro de ese 80%. Un poco para ir avanzando, el tema del dióxido de cloro, que siempre fue polémico. ¿Qué nos puede decir ustedes de su experiencia? Aquí en Otavalo y en todo lado que he conversado, sobre todo en Guayaquil, igual han tomado mucho el dióxido de cloro, ¿no? Ahorita hablar del dióxido de cloro es como hablar de política o de religión. Prácticamente todo el mundo se empieza a confrontar. En mi experiencia, basada desde la medicina, desde la parte que he estudiado, tanto en la parte de la ciencia como parte de la medicina ancestral, ya sea por la experiencia de mi mamá o de los mayores de mi comunidad, mientras algo no tenga una evidencia científica, yo no lo recomiendo como médico. No tiene suficiente evidencia científica para yo decir o recomendar la medicación. Tiene que haber estudios en que hayan comprobado siquiera entre 2 fármacos la eficacia de esta medicación. Y usted sabe que en medicina ningún fármaco es para todo, nada es absoluto. 2 más 2 nunca va a ser 5 en medicina. Toma algo para un bien y le está afectando otra cosa, es lo que dicen, ¿no? Ahora digo yo, pero desde el ámbito de la medicina, de todo lo que yo estudio en la parte occidental y como de la medicina tradicional, desde mi punto de vista yo no recomiendo el dióxido de cloro. Ayúdenme con un datito. También decían que están tomando algo, creo que se llama ivermectina, que era un medicamento veterinario que también lo están adaptando para... Existe la ivermectina que es para uso humano, ¿Ya? que es para tratar ¿Cómo parásitos. actúa esto? Eso más que todo no está comprobado. Existen estudios en los que dicen que actúa in vitro, que significa que actúa dentro del laboratorio. Todavía no se ha comprobado en personas, ya en una persona viva, pero yo personalmente sí lo utilizo. ¿Ya? Más que todo en fases tempranas, porque in vitro, vuelvo a manifestar, se ve que evita que el virus entre hacia las células alveolares. Pero todavía no existe un protocolo en sí de manejo para el COVID hasta el momento. Sí, también hice caso de eso. Le cuento, eran 4 amigos, como dije. Les agradezco a Rumiko, le agradezco a Nantu, le agradezco a José Velázquez, le agradezco a Tanita Tocagón y a otros amigos, amigas que me comentaban, pero 2 de ellos estaban a favor de que siga tomando dióxido y 2 que decían que deje de tomar. Yo le hice caso a mi hijo que dijo cosas que sí... Primero me limitaban la alimentación mientras tomaba el dióxido, pero después un poco también fue el tema de que mis hijos y mi familia en mi entorno me sientan bien, ¿no? Porque ellos me veían como me limitaba físicamente esto. Pero son experiencias que la gente puede ver. Yo no puedo hablar más que de mi experiencia porque sé que también el virus, de acuerdo a cada persona, le va afectando. Lo que me afecta a mí, igual lo vimos en casa, no le afecta a mi esposa de igual forma, ni a mi hijo de igual forma, ¿no? Porque, sí, precisamente justo en esa parte, por ejemplo, si su hijo hubiese tomado solamente agua y usted dióxido, su hijo igual se curaba.
Claro, Entonces significa claro. que están dentro del 80%. Entonces igual puede pasar con otro tipo de medicación. Por eso no existe al momento un protocolo, pero sí se va manejando según la sintomatología y según el grado de severidad que se va teniendo. ¿Cuál es una recomendación que usted daría en este momento, luego de vivir esta experiencia, para la gente que un poco también está nerviosa de este tema del contagio, ¿no? Sí, hay otro tema también. Eso pasó justamente ya en ámbitos también familiares y con otras personas que conozco también. Son totalmente asintomáticos y al momento que se enteran que son positivos empiezan con la sintomatología. Ah, es psicológico. Psicológico puede ser, ¿no? Pero más que todo en esta parte sí tomarnos sí con calma, pero tampoco descuidarnos, tampoco irnos a un plano del que me importismo, sino más bien una vez que sepamos que estamos contagiados, quedarnos aislados para no contagiar a las demás personas y también para velar por nuestra salud. El uso de mascarilla, lavado de manos, el distanciamiento más que todo y como digo, seguir con las actividades diarias pero dentro del hogar, pero siempre manteniendo las medidas de bioseguridad. Esas serían las principales recomendaciones, pero sí cuidar más que todo a nuestros adultos mayores y personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad. Vamos terminando porque me parece muy interesante y son cosas fuertes que hemos hablado. Cuéntenos una experiencia fuerte que usted vivió cuando fue directora distrital de salud acá. ¿Qué experiencia nos puede contar así anecdótica como para que enseñe a nuestra gente, ¿no? A mí lo que más me dolió principalmente, ¿Sí? tengo que decirlo, me dolió, es el hecho de que cuando sabían que eran positivos, prácticamente ni siquiera querían venderles, les cerraban las tiendas, vuelvo a decir, les ponían cintas fuera de la casa. Muchas personas decían, necesitamos saber quién es positivo para llevarles algo de alimentación. Muy bien, si es que van a hacerlo de buena manera, pero también existen otras personas que sí discriminaban, incluso hubieron comunidades en las que ya cuando el paciente venía de alta no querían dejar ingresar a las comunidades porque tenían el miedo del contagio. Entonces sí se vio también en esta pandemia el hecho de que el ser humano también somos muy egoístas. No todos, ¿no? Obviamente. Hubieron muchas personas que sí apoyaron, sí estuvieron siempre pendientes, igual del personal de salud, igual de las familias, pero también otras personas en las que se vio mucho el egoísmo. Eso más que todo el tema de la discriminación. Lo que hablamos, la discriminación y que se la seguirá viviendo. Y obviamente desnudamos la pobre realidad nuestra, de nuestra sociedad, porque sentimos quienes hemos sufrido esto, algo que nos gustaría que supere la gente, ¿no? Y lo peor, como lo que hemos hablado, ¿no? Hay mucha gente que ya pasó esto, primero oculta, o sea, no quiere aceptar ante la sociedad que tuve virus y lo niega o lo quiere tapar como una realidad, ¿no? Sí. Esto también es algo que vivió. Sí, y otra cosa, aparte de esto, el tema de la discriminación, también es el tema de que por el tema de la salud sí se puede trabajar sin banderas políticas y se puede trabajar sin ningún tipo de colores más que todo, ¿no? Tuvimos bastante apertura, como digo, de las empresas privadas, de la alcaldía de Otavalo, de la alcaldía de Antonio Ante. Siempre estuvieron predispuestos a trabajar. Claro, eso fuimos testigos nosotros. Una última pregunta. ¿Es necesario o sí influye mucho que el director o directora de salud que está a la cabeza de esto conozca la realidad local o aquí vence la técnica? Es necesario que conozca. Es muy importante las dos. Para mí es muy importante la técnica como también la experiencia también en las comunidades. Es diferente trabajar en la zona urbana como trabajar en la zona rural. Para claro ejemplo, agradezco también al presidente de compañía, siempre estuvo predispuesto para trabajar. Que era un sitio conflictivo, ¿no? Muchas veces decían, no, compañía, no, es complicado, pero tuvimos apertura de parte de los cabildos. Siempre estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros. Pero la gente casi no colaboró, digamos. La gente no mucho. Sí, como hasta este momento existen personas que no les importa o que todavía siguen negando la existencia del virus. Lo mismo pasa en varias comunidades, pero es diferente trabajar en el tema comunitario y en la parte urbana. En el tema comunitario siempre toca trabajar con los cabildos y con los líderes de las comunidades. Y en la parte urbana también, con todos los dirigentes barriales, pero es más o menos, sí toca conocer las dos realidades. Digamos, ¿no? Claro, no se entra con
el mismo discurso al sector rural y al sector urbano. El sector urbano es mucho más directo, con el sector rural hay que calentar ciertas cosas. Los mensajes que me deja son claros. Obviamente sí, lamentablemente todo es político y de hecho no debería en salud, en esas partes que son muy técnicas, meterse la política, ¿no? Pero hoy mismo vemos que hubo un cambio, le sacaron pero por temas políticos a usted, ¿no? Alguien No, que no conoce o sea, la realidad. Prácticamente no. En esa parte puse la renuncia. Sí fue por una parte personal porque voy a seguir mi maestría, pero también ¿Ya? sí fue la parte política, pero prefiero Ya, lo dejamos así. lo dejamos así nomás. No, le quiero agradecer, nos deja muchos mensajes, como decía doctorita, muy joven se logró un poco salir bien, yo diría, el nivel de flujo de reuniones constantes con las autoridades, con los barrios, con las comunidades, dio a conocer su parte humana, su parte profesional y esto que nos ha ayudado bastante porque mientras yo hacía fotos les escuchaba y sabía qué es lo que nos estaba pasando en el cantón. Agradecerle infinitamente y obviamente cuando conversamos en algún momento en el municipio, yo le dije que le conocía a usted porque escribió unas poesías y que se publicaron en un libro que lo pude trabajar en el... Pero me dijo que no era usted, sino fue su hermana la que escribió los temas, ¿no? Las poesías, perdón. Sí, las poesías. Bueno, antes de eso, agradecer aquí a todo el equipo distrital, como también agradecer al IPKS, el Instituto Profesional de Salud Quichua, que siempre han estado desde mis primeros pasos, empezando por mi familia también, tanto mi papá como mi mamá, y de la misma manera todo el personal de salud de primera línea que aún siguen trabajando contra esta pandemia, ¿no? Sí, mi familia relativamente, ya para ir terminando, tengo como una mezcla de dos pueblos o nacionalidades. Mi mami que es de aquí de Otavalo, que es Quichua Otavalo, y mi papi que es del Cañar, específicamente de Biblián, de la comunidad de Cochahuayco. Entonces tengo tanto del pueblo Cañari como del pueblo Quichua. Y sí, mis hermanas justamente, mi segunda hermana acaba de regresar haciendo un pregrado de economía, mi tercera hermana está estudiando lo que es de derecho y ellas son las que escribieron, las dos. Tanto Nari como Achik tienen poesías que escribieron hace más o menos unos 5 años, si no estoy mal. No, es mucho más. Nari Guaitalema Nari Guaitalema Muenala. Sí, escribió cuando tenía 12 años, el 11 de julio es su cumpleaños. Bueno, aquí están los datos. Quisiera entregarle esta antología, Amanece en Nuestras Vidas, que se lo hizo el Ministerio Coordinador de Patrimonio, a cual espacio público que yo tuve la oportunidad de colaborar y tuvimos 3 libros de estos de poesía de mujeres. Le hace llegar a la hermana poeta, a su hermana poeta, y quiero entregarle a usted mi libro, que es una compilación de artículos que he publicado por varios años en el diario más importante que tiene esta región, ¿no? Y que ahí topo varios temas interesantes. Gracias. Sí, más que todo, yo he tenido la oportunidad, el apoyo siempre de mi familia indispensable, tanto de mi papá, mi mamá, mis hermanas, como de mis tíos. He tenido la oportunidad de tener igual amistades internacionales que me han apoyado bastante, me han fortalecido y siempre me han inculcado que todo lo que aprenda o todas las oportunidades que tenga, en un momento tengo que volver a dar hacia la comunidad de donde yo salí. ¿En Azama todavía? Yo vivo en Gualapuro, perdón, soy de Gualapuro, pero vivo en Azama ahorita con mi pareja. Pero son cerquitas, ¿no? Sí, a 10 minutos caminando. Sí, son entonces cercanas. La idea que tenemos en este momento es darle como una nueva, a los niños más que todo, niños y jóvenes, hacer como un plan de vida para ellos. Hacer como talleres, hacer diferentes proyectos para que ellos vayan soñando también, porque es una comunidad que se ha quedado un poco relegada. O que se siente relegada. Y este tema de pertenecer a 2 pueblos, su padre Cañari y su madre Otavalo. Yo digo, soy muy afortunada por todo lo que he vivido. Yo a mi papi siempre le digo, me has tenido una burbujita de cristal. Gracias a las enseñanzas de mi papi, sí, soy la primera hija. ¿Razón? Entonces, yo tengo tíos que viven aquí en la parte de Cañar y
son 8 tíos en total. Un tío estudió justamente robótica, está en la Universidad Salesiana de Cuenca, y tengo tíos que viven en Estados Unidos. La colonia Cañari. La colonia Cañari. Todos ellos van a lo que sea. Ajá, efectivamente. Más que todo, sí es una mezcla de culturas y diferentes visiones también. Por ejemplo, en la parte del Cañar existe mucho este tema de que está perdiendo la identidad. Entonces, nosotros sí queremos más o menos igual trabajar en esa parte también, con el tema del Cañar. Y aquí en Otavalo, lo que sí queremos mucho más es fortalecer, como digo, el sueño de los niños. Necesitamos trabajar con los niños porque han quedado muy relegados. ¿Su esposo de dónde es? Mi esposo es de la comunidad Azama. Él es uno de los fundadores justamente de este grupo Azama Cuna, que nació más o menos hace unos 6-7 años aproximadamente. Y mis 2 hermanas también han entrado dentro de este grupo como cantantes. ¿Y usted no canta ahí? Yo no canto ni en la ducha. Y son jóvenes del sector de Azama que han dado realce y nombre a Azama, porque antes de Azama Cuna yo siento que sí existíamos como Azama, pero más que todo nos veían. Incluso yo me acuerdo de un artículo, no me acuerdo muy bien quién escribió, y puso Azama Salvajes. Por la pelea que se va a ver siempre en la capilla de San Juan, que nosotros están más apegados al ritmo de los de Cotacachi, ¿no? más o menos. De Calera, muy cerquitas. Entonces, pero sí manifestar que también dentro de esta zona también existen muchas personas que seguimos haciendo de todo, ¿no? Ciencia, música, seguimos sobresaliendo, pero sí tenemos que manifestar sueños a los niños. Tenemos que ayudar a que ellos busquen también, a que mejoren sus habilidades, y todo lo que nosotros como quichos aprendamos tenemos que volver a la comunidad y enseñarles y apoyar en lo que podamos. Agradecerle mucho por su tiempo. Ahora está trabajando, ¿en dónde se le puede ubicar? De pronto alguien consigue más clientes, ¿no? Que es la iniciativa de eso también. Ahorita yo trabajo en el Jambiwasi, hago lo que es la parte de salud ocupacional y también lo que es la parte privada, atención de medicina general. Entonces, si necesitamos consultas, podemos ir a Jambiwasi, sí, ¿no? Que es aquí en Otavalo. Agradecerle realmente, fue un diálogo muy fructífero. Esto es Machine Mishu, y pedirles que nos acompañen con suscribir, tocar la campanita para que ustedes tengan las notificaciones de lo nuevo que estamos haciendo. Y pues son tiempos difíciles y tenemos grandes enseñanzas y un poco la guía de una profesional médica quichua que vivió lo más duro de la pandemia, lo hemos dicho, nos ha dado algo de datos, pero esto como que nos va a servir para saber qué es lo que tenemos que seguir haciendo, porque esto no ha terminado. Hasta la próxima, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas.